capítulo 3. Vamos a ponernos de pie para una mayor reverencia. Santiago capítulo 3 y vamos a estar leyendo esta porción. Esta es una carta en donde tenemos a un hombre que su labor era predicarle a los judíos, a los hebreos. Y carga su corazón el hecho de que hay cosas que posiblemente él estaba viendo en su contexto y se ve movido por obra del Espíritu Santo a escribirles a sus hermanos. Y todo lo que les escribe, básicamente, casi todo lo que les escribe es vida práctica de la iglesia, vida práctica del creyente. Por ejemplo, si ustedes se recuerdan del capítulo 2, habla acerca de que la fe sin obras, no me digan nada, es muerta. El capítulo 3 habla acerca de un tema peculiar, interesante. Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12 dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, se incluye, recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo, esa es la dimensión, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, la lengua. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición.
hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Segunda vez, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Señor, ayúdanos. En humillación venimos a ti, clamando por tu ayuda. Ayúdanos, Señor. Amén. Ustedes se dan cuenta, nosotros nos damos cuenta de la magnitud de la lectura que acabamos de tener. Clamamos ser una iglesia bíblica, con miras a ser una iglesia saludable, con miras a poder ser sal y luz, con miras de poder presentarnos y exponernos a todo el consejo de Dios. Eso es el propósito nuestro, como lo estamos estudiando en nuestros estatutos. Santiago, es el mismo Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor. Es quien se identifica como el autor de esta carta. Este hombre asume una posición de autoridad en la iglesia, lo cual corresponde, como ya he dicho, a Santiago, quien era un líder en la iglesia de Jerusalén, que en Gálatas 1:9, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo habla de que de él con Juan y con Pedro que eran considerados como columnas de la iglesia, o sea, era alguien prominente en la iglesia. Este hombre, junto con sus hermanos, durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, era un escéptico, era un incrédulo. La iglesia lo identifica como hijo de María. Este es el medio hermano del Señor. Era un escéptico, incrédulo con respecto a Jesucristo durante su ministerio terrenal. Juan 7:5 puede encontrar esto. Pero el Señor, su medio hermano, no podía ser hermano de carne y sangre, como dicen. ¿Por qué? Porque recordemos, nuestro Señor Jesucristo tenía, es cierto, 100% hombre, 100% Dios, pero había sido engendrado divinamente por el Espíritu Santo. No compartían la misma paternidad. El Señor lo salva al ser un testigo ocular de su resurrección. Primera de Corintios 15:7, ahí está. Un historiador, hay varios historiadores que hablan de todos estos hombres, pero refiriéndose a Jacobo, a Santiago, hay un historiador de la iglesia primitiva que identifica a este hombre como Santiago el Justo. Era conocido por una vida de una extraordinaria piedad y de su celo por la obediencia a la ley de Dios. Este fue un mártir más por causa de Cristo. Se dice que fue golpeado con un garrote hasta la muerte. Otro historiador también, Josefo, habla de él. Dice que
Este hombre también fue tirado del pináculo del templo una vez muerto. Interesante. Entre los temas de esta carta, de su carta, está la perseverancia en medio de las circunstancias. Santiago. Él entiende que han de haber situaciones adversas como él en un futuro las iba a vivir y no estaría de más pensar que en el momento de escribir esta carta fue también escrita en el exilio a las 12 tribus que habían salido en la dispersión. No dudemos también de que él podría estar pasando algunas tribulaciones, y entre los temas de esta carta es la perseverancia en medio de las circunstancias adversas, en medio de las pruebas. Habla también acerca de la fe de los cristianos y él dice que la fe ha de estar bajo ataque. Santiago llama a los cristianos a permanecer firmes, a no ser de doble ánimo. Le llama a perseverar pacientemente en la fe. Y un aspecto de la perseverancia piadosa implica la manera en la que usamos nuestras palabras, lo cual es otro tema altamente tocado por el apóstol. Una y otra vez, Santiago confronta a los creyentes que usan sus lenguas para mentir, que usan sus lenguas para chismear, que usan sus lenguas para causar daño, que usan sus lenguas para la destrucción, destruyen a otros. Y en esta sección del capítulo 3, ese es el tema. Ya hemos puesto una base. Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. La lengua, entonces, cuando el Señor, o sea, el que nos creó, nuestro Salvador, el Rey del universo, Él dice que de la abundancia del corazón, de lo que yo tengo en el corazón, va a hablar mi boca. Entonces, la lengua es el revelador del corazón, ese es el filtro de mi corazón. ¿Cómo yo hablo? ¿Qué digo? Cuando alguien me comenta algo o de alguien. La lengua entonces es el revelador del corazón, y en este tercer capítulo de Santiago presenta la cuestión de la lengua como otra prueba de una fe viva, de una fe que obra. Porque la fe verdadera será demostrada con las palabras, y así será también con la fe falsa. También la va a hablar la lengua, la fe falsa. No solamente la fe verdadera, sino también la fe falsa, hermanos. Nada delata más la condición de nuestro corazón que la lengua. Nada más. Y es de mucha preocupación para Santiago. Él menciona la lengua en toda esta carta y hace referencia a lo que sale de la boca de los creyentes. La menciona 2 veces en el capítulo 1, versículos del 19 al 26. Y yo voy a dar nada más las referencias por causa del tiempo. En el 1.26 hace referencia 2 veces. En el capítulo 1, versículos 19-26, la menciona también en el capítulo 2, versículo 12, no precisamente la lengua, sino cuando hablamos. La menciona en el capítulo 4, versículo 11. La menciona en el capítulo 5, versículo 12. Y pasa gran parte de esta carta tratando específicamente de la manera en la que nosotros obramos, no solamente con las cosas que hacemos, nuestra voluntad, sino también con este pequeño miembro que es parte de nuestro cuerpo, la lengua. Ahora, cuando leemos Santiago, vamos a recordar que Santiago está siendo usado por el Espíritu Santo para mostrarnos que los verdaderos creyentes, quienes han sido engendrados
por la palabra, como Él mismo lo dice en el capítulo 1, versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos hizo nacer a través de su palabra. Entonces manifestaremos esa nueva vida en la manera en la que nosotros vivimos. Se manifestará por su resistencia en las pruebas, como nosotros enfrentamos, encaramos las pruebas que nos vienen como creyentes. Como leemos también en el capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que nos ha prometido a los que le aman. Capítulo 1, versículo 12. Eso también nos da otra luz, nos enciende otro foco. Quiere decir, si el capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, a través de cómo usamos la lengua también se manifiesta nuestro amor hacia Dios. Se manifestará por nuestra humildad en la tentación. Se manifestará por nuestra obediencia a la Escritura. La preocupación amorosa por los necesitados, por la imparcialidad, todo eso tiene que ver con nuestras muestras de obediencia y de amor al Señor. Se mostrará por nuestra vida como modelo de buenas obras, como leemos en el capítulo 2, versículos del 14 al 26, y eso ustedes ya lo recuerdan. Ahí habla acerca de, solo para mencionar, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Se dan cuenta? Habían actitudes ahí. Pero cuando llegamos al versículo 14 del capítulo 2, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe sola salvarle? Y la respuesta es sí, la fe sola salva. Porque tampoco queremos nosotros contradecirnos con lo que nosotros creemos. Pero sí también creemos que la fe salvadora lleva a una fe que obra, nos lleva a hacer buenas obras. Y esa es la tesis que Santiago presenta en el capítulo 2, versículos del 14 al 26, de que la fe sin obras es muerta. Ahora dice él, la nueva vida, la transformación, la salvación se mostrará de la forma en la que nosotros hablamos. La lengua, sus palabras mostrarán nuestro corazón. Y por eso Santiago ordena aquí que permanezcamos, que reconozcamos que la fe viva se manifiesta en el control de nuestra lengua. Y esto va a sonar, yo sé, repetitivo. Ahora, a lo largo de los versículos que comienza el tercer capítulo hasta el versículo 12, o sea, la lectura que nosotros hemos tenido, las palabras boca y lengua se usan con frecuencia o haciendo referencia al hablar. Se refiere cuando hablamos, y quizás deberíamos decir desde el principio que Santiago habla de la boca y habla de la lengua y en cierto sentido los personifica, o sea que hace de ellos prácticamente como si ellos son responsables de sus propias acciones o palabras. Y con respecto a esto, alguien ha preguntado, ¿por qué Santiago habla de la boca y habla de la lengua? Y en cierto sentido los personifica. Alguien preguntó por qué Santiago no usa el corazón. ¿Por qué no dice que el corazón es el problema? Sino que dice la boca y la lengua. ¿Por qué decir que el corazón no es el problema, sino la boca y la lengua? ¿Por qué dice la lengua? Bueno, la lengua solo reacciona al corazón. La boca solo reacciona al corazón.
Recordemos que este hombre le está escribiendo a judíos, a hebreos, y en el pensamiento judío la distinción entre el hombre y el miembro culpable no se distingue tan claramente. Entonces, el judío francamente se enfoca muy a menudo en el miembro culpable más que en el problema que nace en el corazón. Por ejemplo, leemos sobre los pies presurosos para derramar sangre. ¿Se recuerdan de esta lectura? La Escritura menciona acerca de esto. Leemos sobre pies presurosos para derramar sangre, como si los pies fueran los culpables de un asesinato. No son los pies, sino es la parte de nuestro cuerpo que cometió ese asesinato. Leemos sobre los ojos llenos de adulterio, como si los ojos fueran los culpables, cuando sabemos, por supuesto, que es la persona interior, que es la concupiscencia de nuestros corazones quien va y peca de esa manera. Pero en el deseo hebreo, en la expresión en hebreo concreta y expresión práctica, con frecuencia hablan del miembro mismo, del miembro como si fuera el culpable. Y así cuando Santiago habla de la boca y la lengua, no es de hecho que él culpa a la boca y a la lengua, sino que son los instrumentos. Los rabinos podían ver esto en el Salmo 64, versículo 3, en donde ellos acostumbraban a decir que la lengua era una flecha. Cuando ellos citaban el Salmo 64, 3, un comentario que leí decía que ellos se acostumbraban a decir que la lengua era una flecha. Y la razón por que ellos decían que la lengua era una flecha en lugar de un cuchillo fue porque la flecha mata a distancia. Interesante pensamiento. ¿Por qué no decir que era un cuchillo y por qué decir que era una flecha? Fue porque una flecha mata a distancia. La lengua mata a distancia. Y la lealtad de la lengua, la letalidad de la lengua es una flecha mortal. Y eso nosotros lo podemos ver. El poder de la lengua no se encierra aquí en este cuarto. Para los que vemos noticias, por ejemplo, en el país de nosotros, en El Salvador, por muchos años fue gobernado por pandilleros y cuando estos pandilleros eran apresados y estaban guardando prisión, ¿qué hacían los pandilleros? Alguien los llegaba a visitar, les dejaban un teléfono escondido ahí y ellos desde ahí ordenaban todo lo que sucedía alrededor de las colonias y en todo el país y todo eso. No estaban en el lugar de todo lo que mandaban a hacer, pero habían usado su lengua para ordenar. Entonces la lengua es una flecha. En ningún lugar es más visible la unión de la fe y de las obras que en sus palabras y en mis palabras. Ese es un pensamiento muy fuerte. Alguien dijo que todos llevamos un arma oculta. Todos llevamos un arma oculta, ¿se imaginan? Todos llevamos un arma oculta, que todo lo que tenemos que hacer es abrir la boca y la descubrimos. Se descubrió. Yo no sé quién se ha dado a la tarea de sacar una encuesta de cuántas palabras el hombre habla al día, de cuántas palabras la mujer hablan al día. Hay un promedio que dicen de que el hombre habla 18,000 palabras al día, hay 25,000, perdón. Hay otros que dicen que la mujer habla 30,000 palabras al día. Cuando cuando el hombre regresó de su trabajo a la casa, él ya quemó todos sus cartuchos, ya quemó las 25,000 palabras. Pero la mujer, como ha estado sola con sus niños ahí, ella todavía tiene 5,000 palabras por hablar.
Esos son pues encuestas y estudios que la gente hace. Dicen de que nosotros pudiéramos armar un libro de 54 páginas con todo lo que hablamos en un día. Que en un año probablemente nosotros podríamos escribir 600 libros de 800 páginas en un año con todo lo que hablamos. Datos interesantes, pero la pregunta sería, ¿cuánto de esas 25,000 o 30,000 palabras que hablamos en el día ha sido agradable delante de los ojos de Dios? ¿Cuántas palabras de exhortación y de ánimo han salido en esas 30,000 palabras? Voy a hablar de las hermanas, después hablo de nosotros. ¿Cuántas palabras de exhortación y de ánimo han salido en esas 30,000 palabras que nuestras hermanas hablan? ¿Cuántas palabras de destrucción y de desánimo han sido pronunciadas? ¿Cuántas palabras llevaban el acento de chisme? ¿Cuántas? Hablando de los hombres, de nosotros, que andamos en la calle, estamos expuestos a todo tipo de circunstancias. Alguien nos dice algo, ¿qué? Ahí vamos. ¿Cuántas maldiciones y ofensas han salido en un solo día de aquellos que invocamos al Señor? Esto es serio, hermano, y está escrito ahí. Y yo quise formar mi base en los versículos del 18 hasta el 20, perdón, desde el 8 hasta el 11 o hasta el 13. Porque tenemos ahí una fuente, tenemos ahí un pozo. Tenemos ahí, sí, es una fuente en donde nosotros, por un lado, nosotros oramos y venimos y cantamos y venimos y evangelizamos a alguien y todo está bien. Eso quiere decir de que con la lengua que nosotros bendecimos y evangelizamos y promovemos el reino de los cielos, nosotros está bien, usamos bien nuestra lengua. Pero con esa misma lengua, nosotros pecamos. ¿Cuántos comentarios negativos hemos dicho sobre alguien? ¿Cuántas palabras de quejas salen de nuestra boca? Quejas de nuestra insatisfacción, de nuestras inseguridades, de nuestra falta de conformidad, de nuestra falta de contentamiento. ¿Cuántas palabras de nuestra boca salen? Y una de las mayores causas de los problemas entre la familia, entre las amistades, con los hermanos en la sangre y con los hermanos en Cristo es la falta de atención, de intencionalidad a lo que nosotros decimos. Y una de las cosas que el apóstol nos enseña es que nuestras palabras tienen que ir sazonadas con sal. Pueda que las palabras, el deseo nuestro pueda ser bueno, la intención en sí es buena, lo que nosotros queremos transmitir, pero a veces lo transmitimos mal, lo hacemos con cierto, como dice ahí, que nos jactamos de algunas cosas. Y nos movimos a hablar de esto, ¿y saben por qué? Porque ya lo he dicho, estamos estudiando acerca de nuestros estatutos, de la confesión de que nosotros hemos abrazado, hemos estudiado y cualquiera me podrá decir, hermano, no me hable de Santiago 3, habla de la lengua, sí, pero hermano, yo ya tengo
10, 15, 20, 30 años en el Evangelio, eso ya me lo sé, yo ya me lo puedo. Arrepiéntase. Todos pecamos con la lengua. Como dije, uno de los mayores causas de los problemas en los que nosotros nos metemos, hermanos, es por la lengua. El mismo Santiago nos advierte acerca de eso en el capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, escuche, pero ¿qué dice? Pero tardo para hablar, tardo para airarse. Y luego en el capítulo 1, versículo 26, también si alguno se cree religioso, y eso es lo que yo acabo de decir, años en el Evangelio, ¿cuántos años pudiera tener yo? Pregúnteme si yo no ofendo con mi boca, sí lo hago. Y predico, y evangelizo. Versículo 26, si alguno se cree religioso de entre nosotros, y no refrena su lengua, no tiene cuidado con lo que habla, sino que engaña su corazón, mi hermano y mi hermana, la religión suya y mía, si yo no refreno mi lengua, es vana. Nada es más propenso a revelar la depravación total de mi corazón que mi propia boca, que mi propia lengua. Con la gente en el patio, ¿se recuerdan? Ahí estaba Pedro. Él se reconoció por sus palabras. Pedro estaba ahí cuando el Señor es arrestado, está en el patio ahí en la casa de este hombre, recuerdo, estaba ahí. ¿Y qué dice la muchacha? Hey, tú eres uno de los que estaba ahí. Miren la forma en la que habla. Lo reconocen. Dios conoce a sus hijos, lo conoce por su palabra. Él asume que serían conocidos por sus palabras y que habría alguna conexión entre su palabra y lo que produjo en ellos, en las palabras de ellos, en el producto que ellos hablaban. Y me parece también interesante, hablando acerca de la lengua, en Génesis capítulo 3, versículo 12, nosotros encontramos, ahí está, Eva acaba de ser engañada por Satanás, el Señor Dios llega ahí y encontramos que el primer pecado real después de la caída fue un pecado de la lengua. Es como si en la caída la primera expresión de pecado salió directamente de la boca porque peca con mayor facilidad. ¿Qué dijo Adán? ¿Qué le dijo a Dios? No es cierto que expresó una calumnia. La mujer que me diste. Génesis capítulo 3, versículo 12. Calumnió a Dios después de culpar a Dios por el pecado. Eso es una calumnia. Y cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, quiere caracterizar la caída del hombre, cuando él quiere describir todos los rasgos desagradables de la depravación del hombre, cuando quiere describir la miseria del hombre en su condición pecaminosa, se concentra en la lengua. Por ejemplo, se recuerda en capítulo 3 de Romanos, versículo 13. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículo 13? Sepulcro abierto es su garganta, y con su lengua engañan. Veneno, serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Ven el punto? ¿Ven lo que es este pequeño miembro que nosotros tenemos?
Cuando Isaías, también queriendo confesarle a Dios su pecaminosidad total en medio de una visión de la santidad de Dios, el mismo profeta Isaías expresó de sí mismo en el capítulo 6, versículo 5, dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Él está confesando lo caído de sus labios. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Nada marca más la pecaminosidad nuestra que nuestra boca. La boca entonces es el monitor de la condición de mi corazón. Dije hace un rato que seguimos nosotros estudiando y queremos proclamar la verdad del Evangelio, queremos exaltar el nombre de Jesucristo, queremos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Queremos hacer todo esto. Pero es necesario que también consideremos nuestra boca. ¿Cómo yo reacciono? ¿Qué es? ¿Cómo yo abordo el tema con alguien cuando alguien me viene y me habla mal de alguien? ¿Cómo yo respondo? ¿Yo sigo y alimento y le echo leña al fuego? ¿O soy de aquellos que yo trato de apaciguar y de buscarle una salida un poco más, guiarlo a la Escritura y cambiarle un poquito el tema para ver si el hermano se convence de su pecado? Aquellas llamadas telefónicas de 2, 3 horas, tijereando a medio mundo. ¿Cómo yo estoy reflejando a mi Cristo a través de mi lengua? Ese es el punto. ¿Cómo yo estoy reflejando a mi Cristo, a mi Salvador con mi lengua? Las Escrituras se refieren al desastre de la boca. En la Biblia podríamos describir una lista de cosas mientras revisamos las Escrituras con respecto a la lengua. La Biblia se refiere directa o indirectamente a la lengua como una lengua inicua. Ustedes han leído eso, una lengua engañosa también lo han leído, una lengua mentirosa, una lengua perversa, una lengua sucia, una lengua corrupta, una lengua amarga, una lengua iracunda, una lengua astuta, una lengua aduladora, una lengua calumniadora, una lengua chismosa, una lengua mordaz. Esas son las referencias que la Biblia hace de las Escrituras. No es que yo estoy aquí queriendo ofenderles. Una lengua quejumbrosa, una lengua que maldice, una lengua contenciosa, una lengua sensual, una lengua vil, una lengua que habla, una lengua susurrante, una lengua exagerada. Yo me veo en esta lista. ¿Se mira usted en esta lista? No es de extrañarse que Dios en su perfección, vamos a hacer un poquito de imaginación, no es de extrañarse que Dios pusiera la lengua que nosotros tenemos en una jaula detrás de nuestros dientes. Y me atrevería a decir que la mayoría de los problemas se relacionan con la lengua. La mayoría. Alguien dijo también con respecto de este tema, la lengua, recuerda, hermano y hermana, que tu lengua está en un lugar húmedo y puede fácilmente resbalar. La forma más fácil de pecar es con la lengua. Nada más
es tan representativo de la pecaminosidad del hombre que su lengua. Voy a ir ya, hay más material ahí, pero yo voy a ir cerrando ya con esto. Hemos llegado, hemos visto lo que somos capaces de hacer. Capítulo 12, versículos 34, es muy incisivo. Aquí Jesús está en un diálogo muy intenso con los fariseos, quienes lo han acusado de hacer sus obras por el poder del infierno. Estos fariseos están acusando al Señor que todo lo que Él anda haciendo es por el poder del infierno y no divinamente. Y Jesús responde a ellos en el versículo 34 del capítulo 12 y les dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Hablaban acerca, obviamente, de la ley moral y todas estas, de la ley de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 35, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca sus buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella van a dar cuenta en el día del juicio. ¿Por qué? Porque por tus palabras serás justificado y o por tus palabras serás condenado. ¿Qué declaración? ¿Qué declaración? Como dije, se me hizo difícil por causa de tiempo hablar más acerca de eso. Pero en lo que queda de tiempo quiero llamar vuestra atención para llegar a nuestra aplicación. Con ella, con la lengua, con nuestra boca. Regresemos a Santiago capítulo 3. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, iglesia, seguidores de Jesús, Héctor, Luis, Tomás, eso no debe de ser así. Eso es lo que dice Santiago. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Otra vez la expresión, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera, aquella que da higos, producir aceitunas? O la vid, o sea, allá donde nacen las uvas, dar higos. Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. No se puede. Recuerdo en una ocasión, yo tenía quizás como unos 14 años, tenía un amigo que tenía una bicicleta, tenía 2 bicicletas, y como pues, yo nunca tuve, me prestó una bicicleta. Yo iba a una congregación, a un lugar adventista, y yo hacía algo, participaba ahí con la gente y todo, y me conocían. Iba manejando la bicicleta y yo en mi juventud, en mi afán, yo iba con mi amigo gritando, pero gritando malas palabras. Y cuando yo volteo a ver, ahí estaba uno de los líderes de la iglesia. Se me llenó la cara de vergüenza. Ya no fui a la iglesia.
por causa de las cosas que yo iba diciendo en la calle y que decía otras allá donde yo me congregaba. Usted decide. Los animales, el caballo, hay un metal que se le mete en el hocico. Y ese metal está entre sus dientes y entre su lengua. ¿Quiere ir para allá? Jale ¿cómo se llama este? El cabestro. ¿Quiere parar? Jale los hilos. Lo paró. ¿Quiere ir para allá? Solo jale aquí. Y ahí va el animalito. Fácil de domar. Bueno, no fácil. Ya fácil de manejar, ya una vez está domado. Los transatlánticos, los cruceros, son capaces de albergar a más de 3,000 personas. Algunos los identifican como unas ciudades flotantes, piscinas, parques, mall allá dentro de la cosa. Y a eso hace referencia con Santiago. Las naves, dice él. 3,000 gentes en un barco. ¿Y saben cómo se maneja? Él dice ahí, lo que dice ahí es ahora, con un pequeño timoncito. Ahí va el capitán del barco. Vamos allá a las costas asiáticas, para allá. Vamos allá a las costas africanas, para allá. Ahí el timoncito ha podido ser domado por la fuerza humana. Nuestra lengua, qué difícil es. Y ese es el llamado. Nosotros decidimos, usted quiere gritar o proferir una ofensa o malas palabras. Usted decide si es fuente de agua podrida, salada voy a decir pues, o de agua dulce. Hay un espíritu que nos capacita, es el Espíritu de Dios. Y el que no ofende de palabras, ese es perfecto. Por lo tanto, no hay perfecto. Y esa es una de las evidencias, otra evidencia de las perfecciones de Dios. Él jamás pecó, de Jesucristo. Hermanos, ¿ha pecado de alguna palabra? ¿Ha dañado a alguien con sus palabras y sus comentarios? Vamos al Evangelio, vengan al Evangelio. En el Evangelio nosotros encontramos esa paz que hemos perdido por causa de nuestra lengua. Jesucristo nos perdona. Primera de Juan, capítulo 2, que dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vengan a Cristo, vamos a la cruz, porque en Él encontramos redención y el perdón de pecados. Así si fue con la lengua, o si fue con mis manos, o si fue con mis ojos, si fue con mis pensamientos, sea de la manera en la que usted pecó o yo pequé. En el caso de la lengua, en el caso de haber dañado a alguien, vamos a Cristo. En Él tenemos redención y vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, por causa de nuestra humana debilidad. No queremos pecar en contra tuya. No queremos, Señor, cantarte, orarte, bendecir a los hermanos y
más tarde o mañana yo voy a proferir crítica, chismes en contra de ellos. Señor, qué buena y perfecta es tu palabra que nos conduce, Señor, al arrepentimiento, Señor, porque esto para nosotros es reconfortante, pero antes de ser reconfortante, Señor, ha sido confrontante. En ella nosotros encontramos de la manera en la que tú quieres que nosotros vivamos. Señor, que nuestra boca hable la condición de nuestro corazón. Guíanos, ayúdanos a ser, Señor, hombres y mujeres conocidos por la prudencia, por la sensibilidad, por la no jactancia, por una vestimenta de humildad. Porque queremos, Señor, que tu nombre sea exaltado a través de esas cosas. Gracias, Señor, nosotros te damos por ser nuestro Dios, por ser nuestro Rey, por ser nuestro Salvador. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a buscar en la parte de atrás del boletín el canto que tenemos ahora para cantarlo a capela, a Cristo coronado. Y lo cantamos con gozo por la obra de Cristo en la cruz. ¿Lo cantamos? Los veo tristes. A Cristo coronado, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor, al Rey de gloria y paz, glorias tributar, y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronado, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamar los triunfos de la cruz. A Él solo adorar, Señor de salvación, gloria eterno tributar de todo corazón. A Cristo coronar, pues grande es su poder, sus santos todos entonan canciones de glor. Es Rey de vida y paz por la eternidad. Su vida dio y nos salvó, su nombre venerar. A Cristo coronar, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó y
Te